actuales de la agricultura. Obviamente necesitamos una agricultura productiva. Tenemos que darle de comer a, seremos 10.000 millones de habitantes en aproximadamente unos 15 años. Y la gente tiene derecho al acceso a una alimentación buena y a un precio que pueda pagar. Si necesitamos una agricultura productiva, pues el camino y lo que ha permitido este crecimiento demográfico es claramente el desarrollo de fertilizantes minerales, demonizados, pero eso es lo que ha permitido que estemos aquí. Obviamente, todo en exceso puede causar problemas, pero sin ese desarrollo industrial, el ciclo de Wolf-Haber y la fertilización nitrogenada y fosforada, no tendríamos la productividad que tenemos. Claro, tienen riesgo y su mal uso pues, trae problemas de varios tipos, por ejemplo la eutrofización de las aguas y del subsuelo, además de otros problemas secundarios derivados de la energía que necesitamos para producirlo, como por ejemplo la emisión de gases de efecto invernadero. Como ha dicho anteriormente Félix, 24% aproximadamente de los suelos se ven afectados por unos niveles de erosión y que no son sostenibles. Aproximadamente, para producir 1 centímetro de suelo fértil, depende mucho de la zona, pero en la zona mediterránea necesitamos 2 o 3 décadas y estamos en tasas de erosión promedio de entre 3 y 5 toneladas de suelo por hectárea y año que estamos perdiendo, por lo cual es inviable, no es sostenible. Destruimos suelo o perdemos suelo de manera más rápida de la que se va produciendo o recuperando. Bueno, estos son algunos de los problemas, porque los menciono porque nosotros no solo trabajamos con suelos agrícolas, sino también intentamos recuperar otros suelos con otros problemas. Otra de las dificultades a las que se enfrenta la agricultura es la gestión de esa gran cantidad de restos de cosecha, no me gusta llamarlo residuos, pero es la palabra que viene en la RAE. Estos restos de cosecha, que normalmente pues, no tienen un uso, podemos decir, muy rentable para el agricultor, acaban o quemados o vertidos sobre el triturado y echados sobre el suelo o en zonas de deposición. Tenemos gran cantidad de residuos orgánicos y de biomasa y tenemos suelos pobres en materia orgánica. ¿Por qué es importante que recuperemos la materia orgánica? Más allá de aquellas políticas que la Unión Europea nos cuenta, la materia orgánica es responsable de manera directa o indirecta de muchas de las propiedades del suelo. Por ejemplo, entre ellas la capacidad de retención hídrica. ¿Por qué? Porque afecta a la textura y afecta a la granulometría del suelo, junto con otras propiedades. Entonces, si queremos recuperar materia orgánica del suelo y tenemos una serie de residuos orgánicos, de restos de cosecha, restos de vegetales que no estamos aprovechando, ahí hay una línea que podemos seguir. Hay otra pata que ahora mismo nos favorece, va lenta, pero progresa adecuadamente, como dirían los que hemos estudiado la GEO. Ahora mismo la Unión Europea está por la labor de facilitar la normativa para que algunas de estas medidas se puedan implementar a gran escala y sean reales. Una clara es, ha puesto el suelo en el mismo nivel de importancia de los ejes de la Unión Europea, al mismo nivel que la lucha contra el cáncer. La misión suelo, también, es uno de los 5 ejes temáticos de la Unión Europea. Esto hace 10 años era impensable. El suelo era una cosa olvidada. Y hay un marco legal que, como digo, es lento, pero bueno, va progresando. Tenemos una normativa nueva de 2024 de fertilización sostenible en la que algunos materiales que estaban prohibidos ya son aceptados y pueden ser utilizados como base o como materia prima para la producción de fertilizantes o mejorantes, enmiendas de suelo. Ahora voy a dar cuenta. Solo voy a hablar de 3, pero hay otros. Por ejemplo, el compostaje, que tenemos aquí a mi colega Rafael López, que podría hablar bastante rato sobre el compost, que bien conocen también ustedes.
los subproductos de la pirólisis, entre ellos el biochar, el biocarbón, y uno que está llegando y llegará, que es los digestatos procedentes de la digestión anaerobia de los purines, ya sean de ganado vacuno, porcino o del perudo, por ejemplo. Bien, tenemos una serie de transformados de esos residuos orgánicos y tenemos que darle un aprovechamiento el más adecuado posible, pero a veces tienen que ser modificados. El compostaje tiene una gran desventaja, todas las conocemos, es un eficiente reciclaje de nutrientes y de carbono orgánico, no hace falta una gran inversión, pero el problema que tiene es que necesita un tiempo para su maduración y necesita una superficie para poder llevarlo a cabo. La digestión anaerobia, estos digestatos, están en desarrollo ahora mismo. De hecho, viniendo para acá he visto una planta, no sé si está en funcionamiento, a unos 20 kilómetros de aquí. Tienen una serie de problemas, son delicados de poner a funcionar y cualquier alteración en la composición de la entrada afecta a la calidad del producto. Pero, como digo, lo veremos. Y en tercer lugar, la pirólisis de la biomasa que produce el biocarbón, que ya comentado anteriormente, o biochar, que es con el que trabajo habitualmente. No es nada nuevo, esto ya lo utilizaban en la Amazonia precolombina los indios, que utilizaban los restos de cocina, restos de quema, junto con los restos de la alimentación, y los sometían a una quema sin oxígeno, un calentamiento que lo cubrían de vegetación, para que no se quemara completamente, y lo colocaban en los suelos, y esos suelos ellos le daban tanto valor que cuando se trasladaban de una zona a otra del Amazonas, los llevaban consigo, cargaban esas primeras centímetros de suelo, no eran conscientes de su fertilidad, de la gran capacidad de producción que tenían. Que estos suelos sin ese terra-preta no son suelos muy productivos. Ha habido una continua evolución tecnológica desde estas carboneras primeras hasta la situación en la que tenemos ahora mismo, en la que tú tienes plantas de pirólisis que son autoeficientes energéticamente, es decir, el metano que generan da la suficiente energía para que el proceso continúe, y además tenemos como subproducto realmente el biochar, que es el carbono negro poroso que tiene aquí. Voy a pasar. Lo ideal sería que podamos operar en cascada o en cruzada, de manera que no tengamos ningún residuo. Llegar a ese residuo cero, la única manera es que podamos utilizar el subproducto o el residuo de uno de los transformados en otro. Por ejemplo, una vez que he hecho la digestión anaerobia, yo tengo un digestato que está cargado de bacterias, algunas pueden ser patógenas, no lo puedo aplicar en campo porque puedo ocasionar un problema, pero me puede servir de materia prima para la pirólisis y puedo producir un biochar de buena calidad. Bueno, no voy a entrar en esto porque me llevaría 10 minutos de los otros usos que tiene. Y voy a poner 3 casos o 3 ejemplos extremos, muy diferentes entre sí. Desde uno completamente alejado de la realidad, un ejemplo de un problema, de una recuperación de actividad. En este caso se trataba de una cantera, una extracción de piedra, y una vez que termina la extracción, pues bueno, quedamos con un suelo. Encima, esto es en la zona de la comarca de Cador, en Almería, donde apenas llueven menos de 200 milímetros al año, incluyendo este año. Había caído un poco más de lo normal, pero muy poco. Estos suelos se han quedado sin su cobertura y prácticamente lo que tenemos es roca madre, no tenemos materia orgánica, no tienen capacidad de retención hídrica, hay que hacer algo con ellos, porque si no van camino de una erosión total y una desertificación completa. Se hace una estrategia de producir compost y lodos de depuradora y biochar, que son lodos de depuradora, para ver cómo podemos recuperarlo. Y hacemos un seguimiento, propiedades físicas, capacidad de retención de agua, y se plantan plantas típicas de la zona, tomillo, romero, y parece a mí también había otras plantas aromáticas típicas de ahí. Y durante el primer año sí que se le dieron riego, porque si no, no hubieran salido adelante. Y nos encontramos que un año y medio después, bueno, casi 2 años después, esta es la situación
vista aérea, estas son las parcelas control, también tenían el mismo riesgo del primer año, pero sin enmienda orgánica ahí no hay vegetación, no ha sido capaz de recuperarse. Sin embargo, donde hemos aplicado la enmienda orgánica, el suelo está completamente recuperado. De hecho, hicimos la pirólisis analítica, espera que creo que no la he mostrado. Una de las herramientas que mi compañero José Antonio es experto en la pirólisis analítica, donde pudimos ver que ese suelo con las enmiendas orgánicas tenía prácticamente la misma composición que el suelo de monte que no había sido extraído de la cantera de árido, que está aproximadamente a 1 kilómetro, que es un suelo natural, completamente lleno de vegetación, por lo cual habíamos llegado a un punto de regeneración y de restauración efectiva y eficaz. Bueno, eso lo publicamos, pero lo he traído hoy como ejemplo de casos extremos, con poca posibilidad de éxito y que con una inversión que no es muy grande se recupera. Pero bueno, vamos a casos ya más cercanos, más reales. Esto es una plantación de cebada en la que, utilizando una dosis de 10 toneladas por hectárea, una dosis pequeña, con 4 biochars diferentes, pues conseguimos incrementar la productividad de manera muy buena. Tengo que decir que este suelo estaba muy apelmazado, porque había pasado anteriormente maquinaria por él mismo y luego lo habíamos llevado a una maceta, lo habíamos puesto estaba en unas condiciones de una densidad muy alta. Entonces, el añadirle la enmienda al biochar mejoró mucho la aireación del suelo y redujo mucho la compactación. Y de hecho, el biochar más malo de todos es este, porque era el más barato, el más pobre, el que tenía menos aromaticidad y sin embargo el que nos dio una mayor productividad y un mejor resultado. ¿A qué achacamos esto? Esta línea marca el estrés hídrico de la planta, una medida del Pantun G. Resulta que en la etapa previa a la cosecha, 115 días después de la siembra, los girasoles control estaban en estrés hídrico, pero los girasoles que estaban plantados en la parcela con biochar no tenían ningún tipo de estrés, por lo cual superaron y pudieron tener una mayor producción de semillas. También publicamos, como ha dicho Félix, pero a nosotros, ¿no? Este tercer ejemplo, más cercano a la problemática habitual que tenemos. Esto es la finca La Hampa. Tenemos aquí a Nacho, que gracias al trabajo porque esto es mucho trabajo y poca gente. Ojalá, bueno, animo a que si queréis colaborar con nosotros y os animo que podemos hacer muchas cosas, sobre todo si tenemos más mano de obra que podamos incorporar. Aquí aplicamos 3 tratamientos, un biochar de alperujo, un compost vegetal en la misma dosis y una mezcla de biochar con compost, que intentábamos ver si conseguíamos mejorar la capacidad de retención de agua de estos suelos. Esto se trata de un cultivo de arbequina en riego deficitario, el 30% de la cantidad que necesitaría para llegar al 100% de irrigación. Pues bien, voy directamente a los resultados que he seleccionado. Tenemos muchísimos resultados que mostrar aquí, pero os voy simplemente a mostrar que esto es solo a los suelos enmendados, con enmienda orgánica. Incrementamos la humedad del suelo al mismo tiempo que se reduce la resistencia a la penetrabilidad. Quiero que lean esta gráfica de esta manera. Esto es solo para las enmiendas orgánicas. A más humedad, menos resistencia a la penetrabilidad. Es decir, el suelo es más fácilmente trabajable, más fácilmente manejable, es más poroso y es, por supuesto, mucho más fácil de labrar y más fácil que el agua permee. Además, el tratamiento con biochar, la planta tuvo una mejor eficiencia en el uso del agua, la water use efficiency, que medimos. No voy a entrar ahora en los otros parámetros que medimos, de eficiencia de apertura estomática, de fotosistema, etcétera, etcétera. Con eso se incrementó un 15% la productividad total de aceitunas en ese tratamiento. Lo que pasa es que esas aceitunas tenían también más agua. Y recordad que estos olivos están parcialmente irrigados, por lo cual tuvo agua suficiente, creció más, engordó más, pero parte no era grasa, era más agua. Esto lo publicamos en el año 2022 en la revista Agronomía.
Posteriormente, nosotros hemos hecho el seguimiento del carbono, que hemos hablado aquí, se escucha hablar, los créditos de carbono, secuestro de carbono, con esto casi estoy terminando. Y hemos querido hacer una medida de cuánto carbono ponemos y cuánto carbono se va, cuánto respira el suelo. Porque el suelo, si tú le pones más carbono, los microorganismos que tenemos en nuestro suelo son oportunistas. En cuanto ven que hay comida y tienen humedad y condiciones climáticas adecuadas, se lo zampan y empiezan, pues, si se están comiendo la materia orgánica, respiran. Bueno, pues resulta que tenemos unas tasas de respiración, dióxido de carbono respirado por año y hectárea, el compost algo superior, 113 aproximadamente toneladas de CO2 por hectárea, el biochar unas 92, el biochar es más compost, aproximadamente igual que el control. Es curioso que al mezclar el biochar con el compost, el biochar inhibe o reduce la respiración que cuando utilizas compost solo. ¿Y eso se traduce en secuestro de carbono? Pues sí. ¿Por qué? Porque comparándolo con la cantidad de carbono que hemos aplicado, resulta que tendríamos que pasar 102 años para devolver a la atmósfera todo el carbono que hemos puesto en el caso del biochar. 20 años en el caso del compost y 39 años en el caso de la mezcla biochar-compost. O sea, con un tratamiento hemos puesto carbono para 39, 20 o 102 años. Incluso teniendo en cuenta las tasas reales de respiración. Luego sí, estamos secuestrando carbono, es una medida real, no una estimación de una consultora. Y bueno, para terminar, perspectivas y conclusiones, hace hincapié en lo que se ha mencionado antes. Podemos transformar los residuos, los que tenemos y los que vendrán, los que van a salir, a crearse granjas, macrogranjas, vamos a tener purines, vamos a tener digestatos, el antelujo también tendrá que ser tratado, pero ya hay tecnología para trabajar con ello y convertirlo en un valor. Por otra parte, necesitamos que la administración pública trabaje de la mano con los agricultores y los ganaderos, y también con los científicos, para que haya una normativa que sea fiable, que no cambie, ni que no exista, que es muchas veces lo que pasa, ni que esté cambiando cada 2 años, cada 3 años, dependiendo de la PAC. Si la Unión Europea, como parece, está dispuesta a pagar por secuestrar carbono, que va a incluir un porcentaje en la PAC, que lo pongan de una manera clara y transparente. ¿Qué requisito, cuánto, cómo y qué van a pedir? Eso se habla. Nosotros, cuando vamos a las reuniones con el representante nacional, se les dice así, pero en el camino a Bruselas parece que se pierde el mensaje y luego traen una cosa un poco confusa. Pero bueno, se intenta y esa es la prioridad. Y estoy seguro que no va a tardar tanto. Los próximos 5 años vamos a ver cambios y yo tengo la esperanza y estoy convencido que va a ser